¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que con ganas de comenzar de nuevo estos vídeos. Recuerda, estamos en el bloque 3. Empezamos con este vídeo, ese bloque. Venimos del bloque anterior, el bloque 2, en el cual estuvimos viendo sobre todo la parte de la historia de Al-Ándalus y el origen de los reinos cristianos durante la Edad Media. Y en este bloque vamos a comenzar el tema de la monarquía hispánica y de su expansión por el mundo. Si estás preparado, si estás preparada, nos ponemos a ello y seguro que vamos a sacar provecho de este vídeo. Vamos para allá. Bien, ahí tenéis los temas del bloque 3. Tenemos en total 9 temas cortos en este bloque, que va desde los Reyes Católicos hasta la época del reinado de Carlos III, pasando por el descubrimiento de América, el imperio de los Austrias, la monarquía hispánica de Felipe II, la colonización de América, los Austrias del siglo XVIII, el tema de los válidos, la guerra de los 60 años y luego los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII. Bien, empezamos entonces con el nuevo tema y como podéis ver, nos centramos especialmente en los reyes católicos, ¿no? En cómo se hizo esa unión dinástica y cuáles fueron las instituciones de gobierno de esa época. Bien, los reyes católicos, unión dinástica e instituciones de gobierno. Como siempre, la primera pregunta nos va a orientar a cómo tenemos que ir respondiendo, ¿no? Reyes católicos, unión dinástica e instituciones de gobierno. Y todo ello con la datación y el lugar, con la fecha y el sitio donde ocurren los acontecimientos. En primer lugar, nos centramos en los famosos reyes católicos, ¿no? Ahí tenéis una foto de Isabel y de Fernando, ¿no? Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, conocidos como los reyes católicos, que ya sabéis que se escriben en mayúscula con RR en su diminutivo RRCC, que se casan en 1469. A partir de ese matrimonio van a juntar las dos coronas. El juntar esas dos coronas supone una unión dinástica, pero cada uno de los reinos va a seguir conservando sus propias leyes y sus propias instituciones, por lo que no se conforma un Estado unitario, sino que es un Estado plural, no unitario. Está integrado por varios territorios. Por un lado está el Reino de Castilla y por otro lado está la Corona de Aragón. Y la Corona de Aragón a su vez tiene el Reino de Aragón, recordad no confundir Corona de Aragón con Reino de Aragón. El Reino de Aragón es una parte de la corona, ¿no? Pero la corona es mucho más que el Reino de Aragón. Está el Reino de Aragón, Cataluña y Valencia en esa corona de Aragón. Y luego estaría también en las Islas las Baleares, Mallorca. Bien, ¿qué es lo que tienen en común esos dos reinos? Lo que tienen en común es que tienen los mismos reyes. Eso es lo que tienen en común. Pero ya es importante recalcar, las instituciones y las leyes son separadas por cada uno de ambos reinos. En la Concordia de Segovia, en 1475, se fija justamente esta unión dinástica y que es una unión personal, pero que no es una unión de reinos, ¿no? Sino que se van a mantener los reinos de forma separada, en lo que significa no tener una única ley o unas únicas instituciones, a excepción hecha de la propia monarquía. ¿Cómo llega Isabel la Católica a reinar? Bien, viene de una guerra civil interna por la sucesión de su hermano. Enrique IV, que vemos ahí, va a morir y va a provocar una guerra entre los partidarios de su hermana, de la futura reina Isabel, y de su hija, ¿no? Que es conocida como Juana la Beltraneja, ya que algunos acusan que no es hija legítima de Enrique, sino de un tal Beltrán. Por lo tanto, lo de Juana de Beltraneja como despectivo. Entonces, esa guerra civil entre los partidarios de Isabel y los partidarios de Juana la Bertoneja, que tiene alguna connotación internacional con Portugal por medio, que apoya más a Juana la Beltraneja, termina con un tratado de paz, que es el Tratado de Alcasovas, que pone fin a esa guerra y que coloca ya definitivamente a la reina Isabel como reina legítima de Castilla. ¿Cuáles son las instituciones de gobierno? Vamos a ver que unas las tienen en común, ambos reinos, y otras se mantienen separadas, ¿no? Los reyes católicos van a ir, primero nos centramos en la propia monarquía, van a ir reforzando la autoridad real, la autoridad de los reyes, ¿no? Disminuyendo poco a poco el poder de estos estamentos privilegiados, tanto de iglesia, pero especialmente de nobleza, ¿no? De hecho, la última guerra civil, esa que acabamos de contar, de Juana de Beltraneja y de Isabel,
ya provoca o continúa con esas guerras civiles que durante un tiempo se han dado en Castilla, donde los nobles, en esos primus inter pares que vimos en los vídeos anteriores, intentan siempre sacar tajada y sacar beneficio propio. Bien, la reina Isabel tiene claro con Fernando que hay que ir poco a poco contrarrestando el poder de la nobleza, y especialmente en Castilla. De esa manera van a intentar con un programa político reforzar la autoridad de los reyes. Por otro lado, siempre van a respetar las instituciones de gobierno, las que venían dadas y las que van a reformar, de tal manera que no gobiernan a capricho. Aún no estamos hablando de una monarquía absoluta, ni tan siquiera de una monarquía que imponga su criterio de manera indiscriminada, ¿no? Estamos hablando de una monarquía autoritaria, no de una monarquía absoluta. La monarquía absoluta la empezaremos a ver, de cierta manera, ya en el siglo XVIII, ¿no? Con ese despotismo ilustrado, que siempre con algún tipo de pero. Pero en el camino de esta monarquía feudal de la Edad Media, donde todavía están los nobles ahí, codo con los reyes, poco a poco se empiezan a diferenciar los reyes y a imponer en cierta manera su criterio con una monarquía que podemos llamar autoritaria, pero aún así sigue respetando las instituciones, y algunas de ellas les pide siempre contar con el Consejo de Nobleza y especialmente de la Iglesia. Por lo tanto, nunca hablamos de una monarquía absoluta en este periodo, sino de una monarquía autoritaria. La unión política tiene como objetivos, entre otras cosas, sería el dominio de toda la península, la unificación territorial de toda la península. Para ello le queda un territorio, bueno, dos, al inicio del matrimonio: el territorio de Granada, el reino de Granada, y el reino de Navarra, que poco a poco se van incorporando a los títulos de la monarquía. Y por último quedaría el reino de Portugal, que ya sería en la época de Felipe II, cuando formará parte de la monarquía hispánica durante un periodo, ¿no? Pero en este momento, por lo tanto, esa unificación territorial se va a alcanzar especialmente con el fin de la Reconquista, con la conquista de Granada, y luego con la conquista también del reino de Navarra por parte de Fernando de Aragón. Por lo tanto, la unidad territorial, luego sería la unidad religiosa, es decir, que todos los habitantes de la península y del reino tuviesen solamente una fe, es decir, que todos fueran católicos, fueran cristianos. Ahí veremos los problemas que les supone la población de Granada, que es musulmana, pero especialmente van a intentarlo para unificar esa religión con los judíos que vivían en los territorios, con esa famosa expulsión de judíos que luego veremos. Y por otro lado, la reafirmación que estamos contando de la autoridad real, es decir, de que el rey empiece a imponerse, se destaque ya de esa frase del primus inter pares que vimos en la época anterior durante la Edad Media, ¿no? Es decir, que los reyes ya empiecen a tener mayor potestad y mayor poder, como estábamos iniciando al principio, disminuyéndose el poder de los estamentos privilegiados. Por otro lado, intentan colocar las bases de un Estado moderno, de un Estado que ya se separe cada vez más de un régimen feudal en esas luchas que siempre la monarquía tiene con la nobleza y también con la Iglesia. Para lograr estos objetivos se van a reformar una serie de instituciones de gobierno. Algunos de ellos vienen de la época medieval, de la monarquía medieval, de la monarquía anterior, de la etapa anterior. ¿Cómo son las instituciones de gobierno concretamente en Castilla? No en la Corona de Aragón, sino en Castilla. Por un lado hay un Consejo Real. Ya decimos que es autoritario, pero siguen respetando las instrucciones. El rey necesita todavía pedir consejo, ¿no? Y hacer una serie de pactos con la nobleza. Este Consejo Real se convierte en órgano de gobierno y también en el máximo tribunal de justicia del Reino de Castilla. Por otro lado, a nivel municipal, a nivel local, van a colocar a los corregidores. Se crean las ancillerías, ya estaba la de Valladolid, luego se crea la de Granada como Tribunal Supremo también de Justicia, en el Reino de Castilla, en la zona norte de Valladolid, en la zona sur Granada, y las Cortes, que ya existían en la Edad Media, apenas van a ser convocadas. Recordar que las Cortes en esta etapa tienen dos funciones fundamentales. Solamente sería, en caso de pedir impuestos extraordinarios, tienen que pedir autorización a las Cortes los reyes, si quieren imponer nuevos impuestos, y también en el caso de jurar lealtad al rey cuando muere el rey o el príncipe de Asturias, ¿no? Jurar lealtad por parte de las Cortes al rey, y el rey jura lealtad a su vez a los privilegios de los estamentos. Se compromete a garantizar esos privilegios de los estamentos cuando acude a las Cortes para jurar la lealtad entre ambos, ¿no?
También se va a controlar el poder inmenso que habían ido teniendo las órdenes militares durante la Reconquista. Si recordáis, en las fases de la Reconquista y de la repoblación, hay una parte del territorio que va a ser repoblado a través de esas órdenes militares. Se otorga una serie de tierras a las órdenes militares, esa mezcla entre ejército y orden religiosa en buena parte del sur de España, ¿no? En la zona intermedia, y ahí va a ser ocupada por esas órdenes militares. Poco a poco los reyes van a intentar controlar el poder ocupando la cabecera de cada una de estas órdenes militares. Por otro lado, se crea una institución nueva, que va a ser la Santa Hermandad, para favorecer fundamentalmente el comercio, ¿no? Para controlar la seguridad de los caminos, ¿no? Para garantizar ese tránsito de mercancías y de comerciantes, y esa seguridad en los caminos se crea una especie de policía, de guardia civil de la época, entre comillas, todo esto, llamada la Santa Hermandad, para vigilar la seguridad en los caminos, ¿no? Para garantizar sobre todo el comercio. ¿Cómo son las instituciones de gobierno en Aragón? Bien, en Aragón los fueros se van a mantener y se potenciará la figura de los virreyes. Primero la palabra fuero, que veremos más adelante varias veces, ¿no? El fuero viene a ser siempre una ley particular que consagra una serie de privilegios. Hay fueros por personas, los fueros estamentales, ¿no? Los nobles en la iglesia, por ser miembro de la iglesia o miembro de la nobleza, tiene una ley particular, que es un fuero que le otorga una serie de beneficios, por ejemplo, de no pagar impuestos. Hay fueros, por lo tanto, como digo, para personas, pero también hay fueros sobre los territorios. Hay fueros que vimos en la Edad Media sobre las ciudades, sobre los poblamientos, sobre las nuevas ciudades que se fundan, ¿no? Esa repoblación concejil que ya hablamos en los vídeos anteriores, en la cual con las cartas pueblas se otorga una serie de beneficios a los habitantes de una ciudad. Eso se hacía durante el repoblamiento en la Reconquista, para dar la posibilidad de gente del norte bajar hacia el sur a cambio de una serie de beneficios. Si vienes aquí y repoblas esto, en esta ciudad, a cambio, te damos algún tipo de beneficio, como puede ser algún tipo de impuestos, con menos gravamen, ¿no? Menos fuertes, o algún beneficio con respecto a la gleba, no forma parte de los ejércitos, o algún tipo de beneficio de comercial, etcétera. Bien, cada municipio, por lo tanto, sobre todo en la época de la repoblación, se otorga una carta puebla, un fuero que privilegia a los habitantes de una ciudad o de un municipio. Y luego estarían los fueros de los territorios de los reinos, ¿no? Los reinos, cada uno de los reinos, especialmente en la Corona de Aragón, va a tener su propio fuero, su propia ley, en la cual se recoge cuáles son sus derechos, sus particularidades, sus beneficios, sus privilegios, si queremos, y también sus instituciones. Bien, estos fueros se mantienen, ¿no? En cada uno de los territorios de la Corona de Aragón. Recordad que la Corona de Aragón es una confederación de reinos que formaban esos territorios de Valencia, Mallorca, Cataluña y el propio Reino de Aragón. Va a conservar sus propios fueros, sus propias leyes, ¿no? El rey de la Corona de Aragón no unifica todos los territorios, sino que conserva la particularidad de cada uno de esos territorios. Por eso la figura de los virreyes, que se potencia. El reino puede estar presente en todos los territorios a la vez, de tal manera que va a dejar a un alter ego, o otro yo, que le representa siempre en el territorio. En este caso, un virrey en cada uno de los reinos de la Corona de Aragón, para que siempre la figura del rey esté indirectamente representada por este virrey. Virrey que ya lo vimos en los vídeos anteriores, cuando hablamos de las instituciones de Aragón en la época medieval, será importante en la expansión hacia el Mediterráneo, y posteriormente la propia Corona de Castilla o la Corona española los va a utilizar en la conquista de América, ¿no? Cuando crea los virreinatos, cuando va a crear especialmente el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España en el norte, en México, ¿no? Y va a colocar estos virreyes para controlar el territorio como su representante directo. Y luego la audiencia en cada uno de estos reinos, ¿no? También una figura en la cual, sobre todo, está encargada de controlar también parte de la justicia. Podrá contar con el derecho de presentación y patronato regio. Esto va a ser muy importante. Este patronato regio es lo que estábamos diciendo de cómo van a ir nombrando y controlando a las órdenes militares, incluso las órdenes religiosas en general. El jefe de cada orden religiosa, en vez de ser nombrado directamente por los miembros de las órdenes religiosas, van a ser nombrados por los reyes.
por una serie de vías indirectas, como puede ser el derecho de presentación o el derecho de la terna, ¿no? Que se le presenta a varios candidatos o que él presenta a varios candidatos y tienen que ser elegidos entre los candidatos que presente la monarquía. Bueno, sea como sea, con el patronato regio, el rey, en cierta manera, los reyes van a controlar todas las instituciones religiosas, desde las órdenes religiosas hasta también los propios arzobispados, ¿no? No los va a elegir directamente el Papa, o si los elige el Papa, con estas vías indirectas, al final es la propia monarquía la que se sitúa como la capaz de nombrar quiénes son los siguientes obispos a la muerte de un obispo, ¿no? En cada uno de los territorios de los obispados, ¿no? Esto es importantísimo porque es una manera también de controlar la Iglesia y la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Con ese patronato regio, con ese derecho de presentación, que es el caso que digo de los obispos, ¿no? Que van a ser nombrados indirecta o directamente por los propios reyes. De tal manera que se crea una especie de Iglesia nacional, ¿no? De una Iglesia nacional donde el Papa no tiene tanto poder y hay un poder intermedio que es la monarquía entre el obispado y el papado, ¿no? La monarquía se pone como encima, como la garante del control de la Iglesia nacional en Castilla y en Aragón por parte de los reyes. La Inquisición, que es fundamental, este tribunal se va a extender a todo el territorio. Habrá dos instrucciones, por lo tanto, comunes a todo el territorio, ¿no? Estamos hablando, una podría ser la propia monarquía y la otra la Inquisición. La Inquisición es capaz de intervenir en todo el territorio, tanto en la corona de Castilla como en los territorios de la corona de Aragón. Es un tribunal religioso, en teoría la Inquisición solamente actúa en el tema de los herejes, ¿no? Por ejemplo, que han sido convertidos al catolicismo y que mantienen sus prácticas anteriores, ¿no? Por ejemplo, musulmanes o judíos que se ven obligados forzosamente a veces a convertirse a la religión cristiana, al catolicismo, pero que en lo privado sigue manteniendo su religión, ¿no? El origen de su religión que musulmana o judía, por ejemplo, ¿no? Y a través de la Inquisición se les juzga si mantienen este tipo de religión y su conversión haya sido falsa, ¿no? Ese es el principio, una de las ideas del tema de la Inquisición, pero que muchas veces los reyes van a utilizar para frenar cualquier oposición política, ¿no? Es fácil. Si ven algún tipo de maniobra de algún noble, incluso de algún miembro de la Iglesia, clasificarlo como hereje y que intervenga la Inquisición y de esta manera tiene controlado la monarquía vía tribunal de la Inquisición a muchos de los posibles oponentes o posibles personas que vayan contra la propia monarquía. Una instrucción fundamental para controlar el territorio sería esta Inquisición, ¿no? La conquista de Granada, que se complementa en 1492, y con el Reino de Navarra en 1512 se completa la unión territorial. Solo quedaría ya Portugal, obviamente, en la península ibérica, y ya decimos que lo veremos más a posterior, que en la época de Felipe II formaría parte también de la monarquía hispánica de reinos. Con la expulsión de los judíos en 1492 se busca la unidad religiosa y lo que decíamos que nos enlazamos con la Inquisición, ¿no? Se da un tiempo a los judíos para o bien se convierten a la religión católica, cristiana o tienen que salir del país, ¿no? Esa famosa expulsión de los judíos en 1492 para esa unificación religiosa. Bien, pues con todo esto ya hemos visto, por lo tanto, el reinado de los reyes católicos. El tema siguiente, lo que vamos a ver es cómo se expande la monarquía por todo el mundo, ¿no? Con el inicio de la conquista de América. Espero que el vídeo lo vayas repasando, seguro que es fácil de comprender y nos vemos en la siguiente clase.